Marcos capítulo 5, versículo 1 al 17, y el mensaje de hoy se llama ambiciones egoístas. Dígale a la persona que tiene a su lado, ambiciones egoístas. Marcos 5 del 1 al 17 dice en la Nueva Traducción Viviente: Jesús sana a un hombre endemoniado. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Su Biblia puede decir probablemente Gadarenos. Gadaria es la región, hace parte de Decápolis. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús estaba todavía a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Amén. Bueno, esta porción se repite en otros 2 evangelios y en otro menciona que habían 2 endemoniados. Y tal vez ninguno de los que estemos aquí nos identifiquemos o creamos que tengamos algo en común con este hombre de la región de Gadara, ¿verdad? La Biblia relata que cómo estaba él. Dice que estaba poseído por muchos demonios, no se sabe cuántos. Una legión romana podía tener alrededor de 6,000 soldados, no hay precisión, pero lo claro es que eran muchos demonios. Dice que vivían ¿dónde? En los cementerios, en el lugar de los muertos, que nadie tenía la fuerza para someterlo, que día y de noche vagaba en el lugar de los muertos y en las cuevas, y dice que se autoflagelaba, que él se cortaba con piedras. Y la mayoría de nosotros podría pensar que, jamás, ¿cierto? Nunca. Pues solemos pensar que antes de conocer al Señor aún éramos buenas personas. Teníamos algunos pecaditos ahí, pequeñitos, tal vez fáciles de disimular, tal vez no eran cosas tan graves. Muchas de las personas que vienen a Cristo piensan eso. Pero ¿saben? La condición de este hombre, la condición que él tenía físicamente, no es ni más ni menos que la condición espiritual de todos aquellos que viven sin Cristo. Esa es la condición de una persona lejos de Dios.
Este hombre habitaba en lugares de muerte. ¿En dónde habitaba? En lugares de muerte, en medio de los muertos. Pues igualito andábamos nosotros. Mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5 dice: antes ustedes estaban muertos, diga muertos, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Entonces, ¿qué relata la Biblia? Encontramos ya una cosa en común con el endemoniado gadareno, ¿verdad? Dice que habitaba en los lugares de muerte, y la Biblia expresa claramente que nosotros, antes de conocer a Dios, estábamos muertos ¿en qué? Muertos en nuestros pecados y delitos. Estábamos en una condición de muerte espiritual. Dígale al que tiene a su lado: estabas muerto. Dígale: estabas frito. Dígale así: estabas frito. Pero ¿qué dice? Que la gracia de Dios nos dio vida. Así que ya encontramos una cosa en común con este hombre. Amén. Ahora mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Ya han pasado de qué? De la muerte a la vida. Entonces todos coincidimos en que estábamos muertos antes de conocer a Cristo. Amén. Muertos espiritualmente. Pero resulta que tenemos más cosas en común con este hombre. Él estaba esclavo de esa condición tan terrible. ¿Ustedes se lo imaginan? Este hombre vivía desnudo entre los cementerios. La gente podría decir que él era el loco del pueblo. ¿Qué más dirían? Tal vez que era el indigente del pueblo. Pues la verdad es que esta no era la vida que este hombre hubiera deseado vivir. Yo no creo que él voluntariamente escogió vivir esa vida. Sin embargo, el estar lejos de Dios lo llevó a esta condición. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. Romanos 6, 16 al 18. Dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Entonces, ¿qué pasaba? Antes éramos ¿qué? Esclavos. Y usted dice: ¿cómo así que éramos esclavos? Yo nunca he estado en la cárcel. Pero yo le digo, el pecado tiene poder en nuestras vidas cuando le damos lugar y cuando el Espíritu Santo no mora en nosotros. Es por eso que hay mucha gente que está sumida en el alcohol y que tal vez ha hecho 10,000 veces el propósito de no volverse a tomar ni un solo trago, pero vuelve y reincide y recae, y entonces nos damos cuenta que él está esclavo del alcohol. Es como cuando usted no quiere mentir más, pero vuelven y afloran las mentiras en su boca, y aunque usted no lo crea, es esclavo de la mentira. Y así de cualquier tipo de pecado. El pecado nos ¿qué? Nos esclaviza y nos conduce a la muerte. Pero la Biblia dice que ¿qué?
que cuando obedecemos a Dios podemos pasar a tener vida eterna. Recuerde, usted es esclavo de todo lo que decide obedecer. Ahora, hay otro asunto particular con este hombre y dice que se autoflagelaba. ¿Se acuerdan? Que se cortaba con piedras, que se lastimaba, que se laceraba. Mire, esto es una condición terrible. Yo un día estaba en la librería y había un muchacho que le habíamos compartido, fue por algunos periodos de tiempo a la iglesia donde yo me congregaba antes de casarme. Y me acuerdo que un día llegó tan desesperado. Este muchacho era adicto a las drogas. Y llegó y entró a la librería y extendió los brazos y empezó a tasajearse los brazos delante mía. Yo le digo que jamás olvidaré ese cuadro, ¿sí? Porque yo estaba sola en la librería y le dije, no más, Giovanni, deténgase. Pero aún así lo vi como se tasajeó todos los brazos y la sangre corría. Y yo digo, ¿quién conscientemente quisiera hacer algo así? ¿Quién de ustedes, las amas de casa, que son las que se exponen a cortarse más frecuentemente con el cuchillo, quién a propósito dice, voy a picar la cebolla, me quiero cortar? Nadie, ¿cierto? Pero cuando somos presos del pecado estamos sujetos a este tipo de cosas. Pues sabe, le digo una cosa, muchos de nosotros, lejos de Dios, tal vez no nos cortábamos los brazos, tal vez pensamos hacerlo. Tal vez nos hacíamos daño con la culpa, con apegos enfermizos, con adicciones, o simplemente nuestra condición de pecado que nos destruye. Y entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos cosas en común con este hombre, pero ¿qué pasa? Sucede algo maravilloso, sucede algo extraordinario, y es que Cristo libera a este personaje. Un encuentro glorioso entre aquel que llamaban el loco, el indigente, al que rechazaban, con quien nadie se quería encontrar, el que no podía disfrutar de una familia, que no podía sentarse a comer una rica cena, no tenía amigos. La gente solo quería someterlo y amarrarlo como a un perro. Vivía alejado de todo, desnudo, deteriorado física y emocionalmente. Yo diría, este señor estaba en la inmunda, estaba en una condición terrible, estaba en una condición paupérrima. Sin embargo, ¿qué pasa? Algo maravilloso. Este hombre es cambiado. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ver en los documentales de televisión cuando toman a alguien que ha estado por mucho tiempo en la calle, siendo habitante de la calle, y lo asean y lo transforman y lo desintoxican. Yo no sé si usted ha visto las imágenes de las personas, les afeitan, les cortan el cabello, los bañan, los limpian, ¿y qué pasa? Parecen otras personas, ¿verdad? Pues este hombre tuvo esta transformación. Jesús lo libera y de inmediato lo convierte en otro hombre. Mire lo que dice el versículo 15. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. La verdad es que a mí me produce tanta alegría la transformación de este hombre. Una vida perdida que da un vuelco total. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer al Señor, no hay nada que alegre más el corazón que ver una vida transformada. No hay nada más maravilloso que decir, mire, yo conocí a esta persona cuando llegó sumida en las adicciones de la drogadicción, y hoy es una persona nueva. Yo conocí a esta familia que llegó y tenía su hogar destruido, y hoy se aman y tienen un hogar feliz. Yo conocí a esta persona que estaba presa de la depresión y hoy está llena de gozo y hoy puede animar a otros. Yo creo que no hay nada que genere más alegría en el corazón. Y así como nosotros vemos esta historia transformada y como vemos la historia de nuestras vidas transformadas, podemos estar alegres y gozosos, ¿verdad? Dígale a la persona que tiene a su lado, ¿usted está alegre de haber sido transformado? Dígale, ¿usted está alegre de haber sido transformado? Dígale a la persona que tiene a su lado. Sin embargo,
después de toda la alegría y la emoción de ver a este hombre afeitado, con su ropita, ya no está desnudo, limpio, en su sano juicio, ya no está gritando como loco, ya no está asustando a la gente, ya no se está tasajeando los brazos, sucede algo que es muy triste en esta historia. Para mí es muy triste y doloroso lo que pasa. Y ¿sabe? Así como nosotros teníamos rasgos de este hombre en nuestra condición espiritual antes de conocer a Cristo, lastimosamente también a veces parece que tenemos rasgos de las otras personas de esta historia. Mire lo que dice el versículo 16 y 17. Versículo 16 y 17 de Marcos 5. Dice: entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Por Dios, ¿qué pasó? Es como que toda la historia y el final de la película está en un final feliz, ¿verdad? Y la música linda que empieza a sonar al final de la historia, de repente se detiene y es como si cayera un plato y se rompiera para mí. Y hace mucho estruendo. Y yo digo, ¿qué le pasó a esta gente? ¿Por qué reaccionaron así después de haber visto ese milagro? Pues sabe una cosa, todos los que estamos aquí podríamos juzgar a esas personas. ¿Usted qué diría de ellos? Yo diría que son unos malagradecidos. Yo diría eso. ¿Usted qué diría? ¿Que son unos atrevidos en decirle eso al Señor? ¿Que son ignorantes, irrespetuosos, incrédulos, materialistas, cobardes, duros de corazón, egoístas? Sin embargo, a veces nosotros actuamos así como ellos. ¿Y sabe cuándo lo hacemos? Cuando ponemos nuestros intereses particulares por encima de los intereses de Dios para nuestras vidas y la de quienes nos rodean. Cuando nos dejamos dominar por nuestros impulsos egoístas. Cuando queremos que Dios se ajuste a nuestra agenda y se acomode a nuestros planes. Estas personas se lamentaron más por los cerdos que por este hombre. Usted puede mirar el cerdito ahí. Se ve hasta tierno, ¿cierto? El cerdito. Pero yo le digo, ¿usted qué escogería? ¿Entre esos cerdos o ese hombre? Si usted tuviera que escoger entre alguno de los dos, ¿a quién escogería? Todos diríamos, pues claro, al hombre. Como dijo la reina, porque la vida es vida, así sea animal, vegetal o mineral. Y ahí las embarró. ¿Qué? Dice, escogeríamos al hombre. Pero la verdad es que muchas veces escogemos a los cerdos. ¿Sabe cuándo los escogemos? Cuando escogemos lo que a nosotros nos gusta y nos parece por encima de lo que Dios quiere hacer. Ellos tenían el privilegio de tener cerca al Señor Jesús para oír sus enseñanzas. Ellos tenían el privilegio de ver y experimentar sus milagros, pero aún así le pidieron que se fuera por unos sucios cerdos. Imagínense, tenían el privilegio más grande. Algunos todavía están pensando en lo de la reina, después les explico. Tal cual sucede hoy. Yo conozco mucha gente que prefiere alejarse del Señor antes que sacrificar sus intereses personales. La gente dice cosas como, ay, es que yo no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, es que ir a la iglesia es demasiado compromiso, es que es muy difícil cambiar, es que yo extraño mi vida de antes, es que cuando uno llega a la iglesia todas las cosas cambian, es que a veces le aconsejan a uno que no haga cosas que son tan chéveres y divertidas y placenteras.
Es que mis amigos y algunos familiares se han alejado de mí por venir a la iglesia. Es que yo necesito concentrarme en mis proyectos. Y sabe, tienen 10,000 formas de expresar decentemente que prefieren a los cerdos. Simplemente se alejan. Han visto la obra de Dios, han sido bendecidos, han experimentado los milagros en su vida y no quieren arraigarse en la palabra. No están determinados en perseverar y están en este dilema: o hago lo que yo quiero, o hago lo que a mí me parece, o hago lo que Dios quiere que yo haga, así eso implique sacrificar algunas cosas que yo quiero hacer. Si este hombre fue transformado por el poder de Dios, ¿cómo no puede Dios cambiar todas las cosas? Pero ¿sabe qué pensaron ellos? ¿Qué vamos a hacer con la plata que se invirtió en los cerdos? ¿Cómo vamos a recuperar esa platica, mija? Nos quedamos en la ruina. Y todo por culpa de ese tal Jesús que vino a molestar con ese otro que al fin y al cabo vivía por allá en el cementerio. Y prefirieron lamentarse por el dinero o por los cerdos que se murieron, pero jamás se lamentaron por ese hombre que estaba perdido. Lo más irónico de todo es que el Señor Jesucristo tenía el poder para haberles dado abundancia. Él tenía el poder para restituirles 1000 veces más lo que costaban esos cerdos. Pero la naturaleza egoísta de nosotros, los seres humanos, no quiere perder nada. No quiere sacrificios, no quiere entregar, no quiere ceder, solo espera recibir y recibir. ¿Qué quiere la gente? Recibir, recibir y recibir. ¿Qué dicen? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra un poquito, ¿para quién? Para mí. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Diga, abandonar mi manera egoísta de vivir. ¿Qué tal si usted lo repite conmigo? Abandonar mi manera egoísta de vivir. Dice, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero te pierdes y te destruyes a ti mismo? Pues sabe, es la manera egoísta de vivir la que nos aleja de Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado: son las ambiciones egoístas las que nos alejan de Dios. Mire a la persona que tiene a su lado. Y cuando nos alejamos de Dios, nos enredamos en todo tipo de cosas que nos dañan y dañan a quienes nos rodean. Porque sabe una cosa, si Dios le dice a usted que se aleje de algo, no es porque Él sea envidioso y diga, no, yo no quiero que fulanito, sutanito disfrute. Es porque como el mejor papá, Él quiere protegerlo. ¿Usted se imagina si yo dejara que David Santiago consumiera todas las gomas que él quiere comer? No alcanzaría una dulcería para satisfacerle su deseo por gomitas. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Decirle, ay, él es feliz, démosle más gomitas, traigan más gomitas, anexen bombombones, porque mi niño es tan feliz cuando come gomitas. ¿O qué tengo que hacer? Decirle, no más David Santiago, una gomita está bien. O decirle, no David Santiago, ahora no podemos comer gomitas. Y puede que en ese momento David Santiago, ¿qué haga? Llore, grite, se tire al piso, se amargue la vida, le dé histeria y yo aliste la varita. Pero no le voy a dar más gomitas porque sé que no le hace bien. Si a usted Dios le dice algo que no, es porque no le hace bien, es porque Él lo conoce y quiere lo mejor para usted. Mire lo que dice Santiago 3:16, la Biblia más rápida. Santiago 3:16.
Dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Qué dice? Cuando hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Pues yo digo, eso era lo que reinaba en la región de Gadara. Yo no sé si usted se acuerde que los demonios le dijeron al Señor Jesús, no nos envíes lejos de aquí. ¿Dónde querían estar los demonios? En esa región. Sabían que en esa región había un escenario propicio para tomar el control de muchas vidas. Y había el espacio para que reinara la maldad y el desorden. ¿Por qué? Por la envidia y las ambiciones egoístas. Los cerdos fueron el punto de quiebre. Fueron la excusa perfecta. Les pareció terrible esa pérdida. Tal vez dirían, el Señor Jesús solo vino a traernos problemas. Hay gente que dice, es que yo desde que conocí al Señor Jesús solo tengo problemas. Los cerdos representaban sus intereses particulares, sus ambiciones egoístas, su filosofía de vida, en donde solo importaban sus deseos y su forma de vivir. Estas personas no tenían nada diferente con los animalitos que viven por instintos. Así habita la gente de hoy, vive por instintos. Lo que se le dé la gana de hacer, perdóneme la expresión, eso es lo que hace. Lo que se le ocurra hacer, eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque me gusta, porque quiero, porque es chévere, porque me genera placer y lo hago. Pues resulta que ese era el estilo de vida de estas personas. Pero nosotros lastimosamente a veces coincidimos con ellos y usamos todo tipo de pretextos para alejarnos de Dios, para impedir que Él siga obrando, y simplemente decimos, ay, yo voy esporádicamente a la iglesia, pero yo no me comprometo. Yo busco a Dios a mi manera. ¿Usted ha escuchado esa frase o la ha dicho alguna vez? Yo busco a Dios a mi manera. Pues yo la he escuchado 10,000 veces. ¿Y sabe cuál es la verdad? Que a Dios no lo buscamos a nuestra manera, lo buscamos a la manera de Él. Dios no es una ficha que nosotros incluimos en el rompecabezas de nuestra vida. Dios es el que debe tener el poder de armar cada ficha en nuestras vidas y conjugar todo nuestro rompecabezas. Muchas personas han buscado de Dios y han encontrado respuesta. Es increíble, yo veo gente que viene, que Dios obra, que Dios hace un milagro, que Dios los transforma, que ven la mano de Dios en sus vidas y después se alejan. Y después se van. Y yo digo, ¿y a este qué le dio? ¿Qué le pasó? Y luego están metidos en problemas, en caos, en líos, y se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué estoy metido en esta situación? ¿Y por qué preguntan eso si hace muchos días sacaron a Dios de sus vidas? Y así como estas personas se atrevieron a decirles que los dejara en paz. Los incomodó que se murieran los cerdos, pero jamás los incomodó la condición de aquel hombre endemoniado. A la gente le incomoda que Dios le hable lo que tiene que dejar y a lo que tiene que renunciar, pero no le incomoda que Dios le ofrezca salvación y bendición. Los seres humanos solemos querer marrones sin tirones. Yo le decía, mamá, que son marrones. Yo no sabía que eran marrones. Pues los marrones son los crespos, los churcos que se hacen en los peinados. Y dice, quiere marrones, pero no quiere tirones. Quiere lo bonito, lo agradable de Dios. Dios me bendice, Dios me sana, Dios me prospera, Dios me cambia, Dios restaura mi hogar. Pero no quiere renunciar a su pecado, pero no quiere renunciar a su vieja manera de vivir, pero no quiere renunciar a su estilo de vida pecaminoso. Prefirieron dar más importancia a la pérdida de los animales que a la transformación de una vida. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere salvar su vida y la vida de los suyos? ¿Usted quiere escoger salvar al hombre o salvar a los cerdos? Yo le pregunto abiertamente, ¿a quién prefiere? Con sinceridad. ¿Quiere salvar su familia? ¿Quiere salvar su propia vida?
o quiere salvar sus ambiciones egoístas? Yo le hago esa pregunta. ¿A cuál de las dos? Porque tiene que escoger. O la una o la otra. O hace la voluntad de Dios o hace su propia voluntad. O hace lo que a Dios le parece bien o hace lo que a usted le gusta y le parece bien. Dice el versículo 24 que estábamos leyendo ahorita. En Lucas 9:23. Dice el versículo 24. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Mire cómo es la verdad del reino de los cielos. Le dice, ¿sabe qué? Si usted quiere algo, ¿qué haga? Entréguelo. Pero nosotros en el mundo, ¿qué hacemos? Somos como los niños pequeños. Esto es mío y todo es mío. Y los niños atraviesan una etapa en que todo es de ellos. El carro es mío, el juguete es mío, la silla es mía, el papá es mío, la abuela es mía, todo es mío, 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 mío. ¿Y sabe qué? 20, 30, 40 años después, seguimos igual. Esto es mío. Este es mi tiempo de dormir. Los domingos son mi tiempo de vacaciones, de descanso, de salir al centro comercial. ¿Por qué me voy a ir para la iglesia cuando me podría levantar a las 11 de la mañana? Es el único tiempo que tengo para dormir. Pues ¿sabe qué? El domingo no es suyo, el domingo es de Dios. Dios se lo regaló. Si usted está vivo es porque Dios se lo permitió. Y por eso la Biblia dice, si tú te aferras a tu vida y dices, yo quiero hacer con mi vida lo que a mí me parece, la perderás. Usted puede decir y hacer todos los planes que quiera y en un segundo su vida puede cambiar. Somos tan frágiles, tan vulnerables, podemos hacer 10,000 planes y mañana ya no estar. Pero dice, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Yo le digo, no hay nada más maravilloso, extraordinario, sublime y que bendiga más su vida que entregarla por la causa de Cristo. Solo así la salvará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos ser librados de nuestras ambiciones egoístas? ¿Cómo podemos ser librados de nuestras ambiciones egoístas? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos preferir al Señor Jesucristo y no escoger a los cerdos? Pues ¿sabe cómo? Primero, Dios debe ser tu prioridad. Dios debe ser tu prioridad. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios debe ser tu prioridad. Y cuando la Biblia dice que Dios debe ser nuestra prioridad, no hay un pasaje más claro que este. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 3. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y dice Éxodo 20 del 1 al 3. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Qué dice el Señor? Él nos rescató de la esclavitud, nos rescató del mundo. ¿Y qué dice? Que no debe haber nada ni nadie que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, sino Él. ¿Quién debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón? Dios. Cuando Él nos dice que no tengamos otro Dios, nos está diciendo que nada se puede interponer entre Él y nosotros. Pero sabe, la gente dice, es que mi familia, es que mis hijitos son muy chiquitos y todos los días madrugan, pobrecitos, ponerlos a madrugar los domingos. Pues sabe, nadie se debe interponer entre Dios y usted, ni sus hijos, ni mi hijo que tanto amo, por el cual daría mi vida, se puede interponer entre Dios y yo, ni mi esposo, ni todos mis sueños, ni todos mis proyectos se pueden interponer entre Dios y yo, porque Él es el único que tiene que ocupar el primer lugar. ¿Quién es el que debe ocupar el primer lugar? El Señor. Pero eso se tiene que evidenciar. La gente dice, sí, yo amo a Dios con todo el corazón. Él es el que ocupa el primer lugar en mi corazón. Y trabajan todos los días de la semana.
de 6 a 10 de la noche, pues ese es su Dios, su trabajo, porque es a lo que más le invierte energía, tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Saben dónde está su corazón? En lo que usted más pone pasión y compromiso. ¿A qué es lo que usted le invierte más tiempo? ¿Qué es lo que usted hace más esforzadamente en su vida? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de sus pensamientos en el transcurso del día? Con eso usted se puede dar cuenta qué es lo que ocupa el primer lugar en el corazón. Porque a veces decimos que es Dios, pero en realidad es el dinero, pero en realidad es el trabajo, pero en realidad es el esposo, es la familia, son los hijos. Y yo le digo, sí, la familia es muy importante, pero primero está Dios. Los hijos son muy importantes y son la prolongación de la existencia, pero primero está Dios. Los proyectos son maravillosos y no deje de tenerlos, pero primero está Dios. Segundo, recuerde todos los días lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Usted quiere despojarse de sus ambiciones egoístas y quiere vivir a la manera de Dios? Pues sabe, una de las mejores formas es recordando todos los días lo que Dios ha hecho en su vida. Y este pasaje es preciosísimo, dice Isaías 63:9. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Esta es una palabra preciosa que describe lo que el Señor ha hecho por nosotros. Isaías 63:9 dice: cuando ellos sufrían, Él también sufrió. ¿Sabe qué? No hay ningún sufrimiento que usted haya pasado en su vida en el que Dios no haya estado con usted y no haya sufrido con usted. Dice que personalmente los rescató. Él no dijo: mandemos a los ángeles allá a ver si hacen algo por esos humanos que están perdidos, sino que dice que personalmente Él vino y no escatimó el ser Dios, sino que se despojó de toda su grandeza y de todo su poder y personalmente asumió la tarea de darnos salvación. Dice, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. ¿Sabe que cuando yo miro hacia atrás, yo digo, el que me ha sostenido hasta aquí y el que permite que yo esté aquí es el Señor? Él es el que me ha tomado en sus brazos. No es por mí. Por mí tal vez hace rato ya no estaría. Es por Él, es por su misericordia, es por su favor y por su gracia. Así que mi invitación es que usted recuerde todos los días lo que Dios ha hecho en su vida. La mejor forma de cualquier relación, de cuidar cualquier relación, ya sea como esposos, como hijos, como hermanos, como amigos, es recordar todo lo maravilloso que se ha compartido, ¿verdad? Cuando usted recuerda lo maravilloso que ha compartido con alguien, ¿qué pasa? Usted se une más a esa persona. Pues así tiene que ser con Dios. El Señor ha hecho cosas extraordinarias por nosotros. Nos salvó, nos perdonó, nos rescató, nos dio vida eterna y absolutamente nadie puede hacer eso por nosotros, solo Él. Así que usted debe determinarse a recordar eso todos los días de su vida. Si usted recuerda eso, no va a escoger a los cerdos, téngalo por seguro. Tercero, los planes que Dios tiene para ti son mejores que los tuyos. Los planes que Dios tiene para ti son mejores que los tuyos. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es una palabra preciosa que dice que los planes de Dios, ¿cómo son? Para lo bueno, no son para lo malo. Dele un codacito suavecito a la persona que tiene a su lado y dice: los planes de Dios para ti son para cosas buenas. Los planes que Dios tiene con tu vida es para lo bueno.
no para lo malo. Son planes para darles un futuro y una esperanza. ¿Sabe? Yo le comparto algo, y es que cuando empezamos todo el proyecto de adquirir el lugar propio para la iglesia, que surgió de un momento para otro, yo me acuerdo mucho el día que surgió eso. Fue un jueves y yo le dije: amor, yo sé que el dueño de la bodega recibe hasta un carro en parte de pago. Entonces mi esposo dijo: pues si recibe un carro, ¿no recibirá la casa? Y entonces él me preguntó: ¿podemos dar la casa en parte de pago? Y yo le dije: claro, por supuesto, podemos dar la casa en parte de pago. Y empezó todo el proceso. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros anunciamos la compra y la adquisición de este lugar, pero resulta que la entrega de la casa se trocaba con la entrega de aquí, de la iglesia. Entonces dijimos: sí, entregamos nuestra casa, pero seguimos viviendo unos meses en la que era nuestra casa. Y esa casa para mí había sido un sueño. Después les cuento la historia, porque fue toda una chocoaventura lograr adquirir esa casa. Y entonces resulta que todo estaba bien. Y la gente decía: ay, no pasa nada, ya se va de la casita. Y yo: no, todo está bien. Hasta que llegó el 29 de febrero. Y se llegó la fecha de entregar la casita. Y entonces aún todo seguía bien. Pero ya empezamos a empacar maletas, a desocupar. Yo ya empecé a ver las paredes donde había pintado las ovejitas del cuarto de David Santiago. Empecé a pensar en todos los recuerdos. Ahí llegamos cuando nos casamos, duramos 5 años aproximadamente en la casa. Ahí nació David Santiago, ahí llegaron a vivir mis sobrinos. Y empezamos a pensar, yo empecé a pensar en todos los recuerdos. Y la nostalgia empezó a embargar mi corazón. Y se llegó el día, me acuerdo tanto, el día que se inauguró la iglesia aquí. Ese domingo por la tarde nosotros entregamos la casa. Y yo me acuerdo que tan pronto cerramos la puerta, yo me puse a llorar. No pensé que me iba a poner a llorar. Y mi esposo me dio un abrazo. Y Miguel Ángel, que es el dueño, me dijo: tranquila, señora Paola, hicieron un buen negocio. Decía: van a estar en un lugar grande y la iglesia va a estar bien y va a tener su lugar propio. Y pensaba con mi esposo: es un proyecto maravilloso y me siento muy contenta de tenerlo, pero es un sacrificio. Y entregamos la casa. Sin embargo, yo no vine a vivir acá, me fui a vivir a la casa de mis papás. Y entonces empezaron a hacer aquí todas las adecuaciones y ellos iban a la casa, almorzaban, pasaron los días hasta que instalaron el gas aquí. Y dije: no hay escapatoria, tengo que venir a vivir acá porque ellos ya no pueden seguir solos. Y se llegó ese día, que fue hace como, no sé, como 20 días tal vez, un lunes festivo, hace como 20 días. Y entonces ahora tenía que despedirme del Hotel Mamá. No hay como el Hotel Mamá. El Hotel Mamá es extraordinario. Y entonces ahí tuve otro quiebre en mi corazón. Y dije: ahora me voy de donde mi mamá. Ya estaba cómoda donde mi mamá, con David Santiago, y ellos iban y almorzaban en la casa. Y me vine para acá. Pero entonces yo pensaba: estoy muy contenta porque la iglesia tiene un lugar propio, pero ¿cómo va a ser vivir en la iglesia y estar tan encerrados y salir y ver a los indigentes ahí y no poder salir a un parque con David Santiago? Pero quiere que le diga una cosa: estoy feliz viviendo aquí, estoy dichosa viviendo aquí. Mi mamá dice: ay, usted está feliz viviendo allá, ya se olvidó de mí. Y yo le digo: la verdad es que sí. Y a veces nos miramos con mi esposo y decimos: no teníamos estas expectativas. Y nos miramos con mis sobrinos y decimos: si tuviéramos que escoger entre estar viviendo en la casa en donde vivíamos y vivir aquí, ¿qué escogerían? ¿Y sabe qué respondemos todos? Aquí. Es maravilloso vivir aquí, y es cuando yo entiendo que los planes de Dios son más grandes y más maravillosos y son mejores. La experiencia de vivir aquí ha sido extraordinaria, maravillosa. Ustedes se van, yo cruzo la puerta y estoy en mi casa. Y es una bendición.
Podemos experimentar la presencia de Dios. De esa puerta para allá es nuestra casa y es un lugar maravilloso. Estamos todos unidos, podemos hablar y acceder fácilmente, ahorramos tiempo, podemos venir a orar al templo en cualquier momento, podemos subir y contemplar las montañas y orar. Y ha sido una experiencia gloriosa. Por eso yo le digo, los planes de Dios son más grandes y más maravillosos. No deje que las ambiciones egoístas, los intereses personales o particulares lo desvíen del propósito de Dios. Porque si Dios le pide algo a usted, siempre será para darle algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Yo cierro diciéndole, no deje que sus intereses lo distraigan o lo alejen del Señor. Por el contrario, haga que en su vida sus intereses sean los intereses que hay en el corazón de Dios. Solo así podremos ver su gloria, solo así podremos ver su poder, solo así podremos experimentar la bendición de caminar con Él, solo así nuestra vida será transformada. Así que dígale a quien tiene a su lado que una manada de cerdos no te saque del propósito. Dígale así. Con esto cerramos. Que una manada de cerdos, que una manada de ambiciones egoístas, intereses personales o particulares no lo saquen a usted del propósito de Dios. Amén. Póngase de pie. Cierre sus ojos y levante sus manos. Y ahí con sus ojos cerrados, yo quiero invitarle a que primero le dé las gracias a Dios por lo que ha hecho en su vida. Eso es lo primero que yo le voy a pedir que haga en este momento. Y dígale gracias, Señor. Y usted va a empezar a recordar cuando usted hizo una oración, cuando usted le pidió algo al Señor. Así sea algo que parezca pequeño o algo muy grande. Tal vez usted le pidió a Dios.